¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Roger Arcila. Es un gusto poder compartir contigo un domingo más aquí en la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie acerca del amor. Y vamos a tocar un tema muy importante. Es mi oración que este mensaje realmente llegue a tu vida como ha impactado la mía a lo largo de estar estudiando el tema que vamos a desarrollar. El título de este mensaje es el siguiente: amando lo que Dios ama. Es mi oración, como te dije, que realmente hoy la palabra de Dios pueda quedar grabada en tu mente y en tu corazón y genere un cambio, un impacto en tu vida. Sin lugar a duda que cuando escuchas amar lo que Dios ama, pueden venir a tu mente varias cosas que Dios ama. Puedes incluso hacer una lista de qué cosas crees que Dios ama más o ama menos. Sin embargo, para comenzar este estudio de amando lo que Dios ama, te voy a pedir que me acompañes a un versículo muy conocido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En ese encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo, un hombre que tuvo que entender que necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. En esta plática encontramos uno de los versículos que, como te dije, es el más conocido. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Si ya lo tienes, permíteme darle lectura a estos dos pequeños versículos, pero con un mensaje tremendo. Tenemos que amar lo que Dios ama. Juan 3, versículos 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En este versículo vemos la respuesta. ¿Qué es lo que más ama Dios? Y si prestas atención, dice que Dios amó de tal manera al mundo. Y cuando se refiere al mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, ni siquiera a las criaturas que en él hay. Se está refiriendo a las personas, al ser humano, a ti y a mí, aquellos que en toda la historia de la humanidad vamos a transitar en este mundo. Dios ama a su preciosa creación, que fue única, muy diferente a las demás, el hombre. El hombre y la mujer que, como nos narra Génesis, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, en el libro de Génesis vemos la historia de el hombre rebelándose con Dios, dándole la espalda a su creador y decidiendo llevar su vida bajo sus propios parámetros. Pero Dios no ha dejado de amar a su creación. Y a pesar de que somos pecadores, ya hemos estudiado domingos atrás, Dios nos ama. Juan capítulo 3, versículo 16, nos está diciendo que lo que Dios más ama son las personas perdidas. Tú y yo tenemos que amar aquello que Dios ama más. ¿Desde cuándo Dios comenzó a amar a los pecadores? Si me acompañas, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, nos va a decir que este amor, esto que Dios más ama, fue mucho más antes de la fundación del mundo. Versículos 18 al 20 de 1 Pedro capítulo 1. Presta atención a lo que Dios dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor que de vosotros. Dios ama al perdido. Debemos amar lo que Dios ama. Esta verdad es tremenda. Dios desde la eternidad ha amado al hombre. Ha amado a aquellos que están perdidos en sus pecados. Aquellos por los cuales Cristo iba a entregar su vida y hacer el rescate para ellos. No por algo la Biblia nos dice que Dios ama con un amor eterno. Jeremías 31:3 menciona esto. La pregunta real el día de hoy, querido amigo, querida hermana, hermano que escuchas esta predicación, la pregunta no es si sabemos qué es lo que Dios ama. Porque creo que si hoy hemos puesto nuestra fe en Cristo es porque un día entendimos que Él nos amaba.
Sabemos que Dios ama al pecador. La pregunta real el día de hoy es, ¿estás amando lo que Dios ama? Creo que en algún punto podemos caer en nuestra andar como cristianos en una actitud frívola, religiosa, hacia aquellos que todavía no conocen de Dios. Incluso podemos poner cierta distancia entre nosotros y los que no son como nosotros. Sin darnos cuenta, se repite la parábola el día de hoy. ¿Qué parábola? Aquella parábola que nos cuenta que había un sacerdote y un levita que vieron a un hombre herido, lastimado por ladrones, casi muerto, pero pasaron de largo. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Ahí vemos cómo Dios ilustra a través de esta enseñanza qué es lo que Él espera de ti y de mí. Que amemos lo que Dios ama. Dice el versículo 25 de Lucas capítulo 10, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No era alguien que no conocía. Aquel respondió, versículo 17, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, fíjate bien, versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron por el camino. Hiriéndole se fueron y lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Aconteció en ese mismo lugar un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Le amó y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Le amó. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué? Porque le amaba. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy se repite la parábola. Así como ese sacerdote y ese levita vieron a un hombre casi muerto, tirado en el piso, pasaron de largo, no se detuvieron a ayudarle, no mostraron compasión. Así podemos actuar el día de hoy tú y yo. Así nosotros muchas veces pasamos de largo ante la necesidad de las personas. Actuamos con indiferencia, con falta de compasión. No mostramos amor por nuestro prójimo. No los amamos como Dios les ama. No amamos al perdido. No podemos decir que amamos lo que Dios ama. Hoy las personas están en la misma condición que el hombre de esta historia. Juan capítulo 10, versículo 10, en la primera parte dice que el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Y alrededor nuestro hay cualquier cantidad de hombres, mujeres, matrimonios, niños, ancianos, adolescentes, que han caído en manos de este ladrón. Han sido robados, han sido maltratados y están próximos a una condenación eterna. Y muchas veces tú y yo pasamos de largo. No podemos pasar de largo ante esta necesidad. No debemos pasar de largo ante esta necesidad. No podemos justificar nuestra falta de amor. Debemos amar lo que Dios ama. ¿Será que estamos amando más nuestra comodidad que a las personas perdidas? ¿Será que amamos más nuestro tiempo, nuestros espacios, nuestras cosas? Incluso que decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los perdidos. Esta es una gran contradicción. Justo es lo que Jesús quería evidenciar en la vida de este intérprete de la ley. Conocía qué es lo que debía amar, pero no estaba aplicándolo a su vida.
Jesús le muestra quién es su prójimo y qué es lo que él tendría que hacer para amar lo que Dios ama. Cuidado, querido hermano, querida hermana. Es mi oración que este mensaje avive el amor en tu corazón por aquellos que no conocen de Dios. No podemos pasar de largo. No podemos querer justificar nuestra indiferencia ante un mundo perdido. Dios espera que seamos como aquel samaritano, que mostró compasión, que tuvo misericordia, que ayudó a la necesidad de este hombre y lo hizo sin esperar nada a cambio. ¿Te diste cuenta de lo que dice la Biblia de este hombre? Versículo 33 y 34 dice, un samaritano vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Tenemos que ver con compasión al mundo perdido. Acercándose, vendó sus heridas, echó aceite sobre él, lo puso en su cabalgadura, lo llevó y cuidó de él. Es interesante que este relato, esta parábola en el capítulo de Lucas que acabamos de leer, termina con algo muy interesante. Esta parábola en el versículo 37 confronta al intérprete de la ley y le dice lo siguiente: ve y haz tú lo mismo. Este intérprete entendía que su religiosidad era una hipocresía. Su conocimiento de Dios era hueco si no lo aplicaba. Y Jesús con esta historia lo confronta. Si dices que amas a Dios, ama lo que Dios ama. Ve y haz tú lo mismo. Querido hermano, querida hermana, esa es la frase que hoy Dios nos quiere decir a ti y a mí. Dios hoy nos está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Muestra misericordia, vende al herido, dale consuelo, cuida de él. Como iglesia ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es mostrar el amor de Dios, así como nosotros lo hemos recibido. Debemos amar lo que Dios ama. No podemos pasar de largo. Alguien dijo una frase muy interesante, permíteme compartírtela, que tiene que ver con el evangelismo. El evangelismo efectivo no comienza acercándose al inconverso. El evangelismo efectivo comienza acercándose a Cristo. Es imposible amar a los perdidos si no estamos amando a Cristo. Pablo lo explica de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante. El evangelismo, la pasión por los perdidos no empieza sabiendo su condición, empieza en una relación con Dios. 2 Corintios 5, 14 al 20 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impulsa. Pensando esto, ¿te diste cuenta? El amor de Cristo. Si uno murió por todos, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, tú y yo que ya conocimos del amor de Dios, ya no vivan para sí, no amen lo que antes amaban, no se entreguen a lo que antes se entregaban, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, que amen lo que Dios ama. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquello que era importante pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo amor. Debemos amar lo que Dios ama. Versículo 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mira qué hermoso. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dicho de otra manera, nos dio un ministerio de amor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de amor, de reconciliación. Así que, querido hermano, querida iglesia Anástasis, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la actitud con la que tendríamos que presentarnos frente a un mundo perdido. No tenemos una palabra de acusación, de juicio, tenemos una palabra de amor. Un Dios que quiere reconciliar al pecador consigo mismo. Debemos amar lo que Dios ama. ¿Qué sacamos de esta porción de 2 Corintios capítulo 5?
Sacamos el siguiente principio, querido hermano. Si somos fríos e indiferentes hacia los perdidos, es porque antes lo hemos sido hacia Cristo. El evangelismo no empieza con los inconversos, empieza con nuestra relación con Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él les dijo: venid en pos de mí, tengan una relación conmigo, aprendan qué es lo que yo amo y ustedes se van a convertir en pescadores de hombres. Si somos fríos e indiferentes hacia los perdidos, es porque antes lo hemos sido hacia Cristo. No podemos amar lo que Dios ama si no estamos amando a Dios. Querido hermano, querida hermana, Dios siempre está buscando hombres y mujeres que amen a las personas que Él ama. Sin embargo, así como se repite la parábola el día de hoy, se puede repetir también la profecía del Antiguo Testamento el día de hoy. Dios está a punto de derramar su juicio sobre el pecado. Pedro en su segunda carta dice que el Señor no retarda su promesa, pero es paciente porque ama al perdido y no quiere que ninguno se pierda. Dios está buscando hombres y mujeres que amen lo que Él ama. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, aparece uno de los versículos más desgarradores de la Biblia. Dios está abriendo su corazón frente al profeta, en medio de un pronto juicio sobre la nación por su pecado, por la corrupción en la que habían caído. Fíjate lo terrible que es este versículo, lo triste que es. Versículo 30 de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y termina Ezequiel diciendo: y no lo hallé. Querido hermano, este es un versículo muy, muy triste en la Escritura, que se puede repetir el día de hoy. Dios quiere que amemos lo que Él ama. Dice: busqué hombre, uno entre todo el pueblo, que se parase, mostrara interés a favor de los perdidos, que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediera para que yo no los destruya. Y Dios dice: no lo hallé. Qué triste sería que hoy, 2021, en una ciudad tan grande como esta, no sé en la colonia en la que vives, no sé en qué municipio estás, que Dios esté buscando un hombre o una mujer, porque su venida está muy cerca y cuando Él venga va a haber un juicio tremendo hacia los perdidos, y que Dios esté buscando un hombre o una mujer que se pare delante de Dios, que ore por su colonia, que ore por salvación de sus familiares, que ore por la gente de su trabajo, para que Dios no los destruya. Y qué triste sería que Dios conteste hoy: no lo hallé. Estoy buscando en Anástasis un hombre, una mujer, que ame lo que yo amo. Es bonito hablar del amor, cuando nosotros recibimos el amor, pero qué confrontante es cuando nosotros tenemos que entregarlo. Es tiempo, querido hermano, querida hermana, de dejar de mirar a un gobierno, a los políticos, de mirar al costado, de ver la crisis económica. Es momento de mirar hacia adentro, mirar nuestro corazón. Es tiempo de decir: ¿qué es lo que estoy amando? ¿Realmente estoy viendo a la gente como Dios la ve? Acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Porque Jesús, estando en esta tierra, amó lo que Dios amaba. Claro, Él era Dios, sí, pero estando en la condición de hombre, mostró amor por lo que Dios amaba. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, de la reconciliación, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, subraya esa frase, hermano, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si no te duele, querido hermano,
que los que están alrededor tuyo se estén perdiendo. Si no te duele que estén desamparados y dispersos, es porque no estás amando lo que Dios ama. Es porque a lo mejor has entregado tu amor a otras cosas tan efímeras y pasajeras, cuando las almas son eternas y deberíamos amarlas. Tenemos que amar lo que Dios ama. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, hoy es presente este versículo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Estoy buscando a alguien, dice Dios, que se ponga a favor del pueblo para que yo no lo destruya, pero encuentro pocos. Rogad, versículo 38, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Querido hermano, querida hermana, quiero terminar este mensaje solo recordándote que debemos amar lo que Dios ama. Nosotros hemos disfrutado de ese amor, ya lo conocemos, pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los perdidos. Es una contradicción. Isaías capítulo 6 tiene una visión de quién es Dios. Y en esa visión de quién era Dios, después de un proceso de purificación, Isaías escucha el corazón de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y sabes qué contesta Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Nadie que tiene un concepto claro de Dios, que está en una comunión cercana con Dios, que ha experimentado la transformación que hace Dios, va a pasar de largo ante la necesidad de un mundo perdido. Va a ser aquel que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Debemos amar lo que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Debemos salir y compartir ese mensaje. Te quiero preguntar, ahí donde estás, ¿estás mostrando el amor de Dios? No lo vas a mostrar si no amas a Dios de manera correcta. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Tal vez la primera cosa que tendríamos que hacer el día de hoy es evaluar dónde realmente está puesto mi amor. ¿Está puesto realmente en Dios? ¿Está puesto realmente en lo que Él desea? ¿O solo digo que amo a Dios, pero mi vida evidencia que amo otras cosas? Porque debemos amar lo que Dios ama. Querido hermano, querida hermana, hoy está buscando Dios un hombre, una mujer que esté dispuesto a ponerse en la brecha delante de Dios a favor del pueblo para que Dios no lo destruya. ¿Serás tú? ¿Serás tú, querido hermano, querida hermana? El que hoy diga, Señor, heme aquí. Perdóname por haber desviado mi vista, por pasar de largo como ese levita y sacerdote. Hazme como ese samaritano, que se entregue a favor de los perdidos. Te invito a que donde estás puedas inclinar tu cabeza, puedas cerrar los ojos. Y a lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es decir, Dios, perdón. He estado tan cerca de personas. He visto tanta necesidad y no les he amado. A lo mejor lo primero que tenemos que hacer es, Dios, perdóname. Yo disfruto tu amor, yo sé que voy a ir al cielo, yo sé que tú eres amor. Y a lo mejor he intentado amarte, pero mi corazón se ha desviado amando otras cosas. Dios, perdóname. Hoy hago un compromiso de amar lo que tú amas. Así como tú me amaste, siendo lo que yo era, un pecador indigno. Señor, permíteme tener esos ojos como los de Cristo, que tuvo compasión de los que estaban perdidos. Padre, ayúdanos. Como iglesia no tenemos otra función más que el ministerio de reconciliación. Permítenos como iglesia ser luz en una sociedad tan entregada al pecado. Pero no luz para mostrar que somos mejores, no. Solo luz porque reflejamos tu amor hacia los que aún no conocen de ti. Señor, permítenos ponernos delante de ti como un vallado en esa brecha para que tú no destruyas a nuestras familias, a nuestros vecinos, a la gente con la que trabajamos,
compañeros de escuela. Señor, aquellos a los que les llamamos amigos, pero que si hoy mueren, estarían lejos de ti. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Y tú amas a un mundo perdido. Permítenos, Dios, tener la actitud del samaritano, la decisión de Isaías de decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios, perdónanos si no lo hemos hecho. Y ayúdanos en este mes que estamos hablando del amor, a amar lo que tú amas. Te lo pedimos, Padre, agradecidos por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, y que nos des la fuerza para amar lo que tú amas. En Cristo Jesús. Amén. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.